versiones de Judas, como los demás cuentos que analizamos, puede ser leído o descifrado. Para descifrarlo, sigue valiendo lo que Borges dijo en el prólogo de Artificios para la muerte y la brújula. Hay que prestar atención a la forma e ignorar los detalles de la historia. El problema es que Tres versiones de Judas no cuenta una historia, es una reflexión sobre la traición de Judas Iscariote a Jesús. Por supuesto, no es una reflexión en abstracto, tampoco tiene fines teológicos, ya que Borges sigue preocupado e interesado en su problema personal. Judas es el pretexto para indagar en los motivos que lo llevaron a él a traicionarse y a delatar la obra subterránea que le había costado tanto trabajo ocultar bajo un puñado de piezas literarias. Esta es la novedad del cuento, indagar en los motivos, comprender por qué hizo lo que hizo. Ahora, para que la figura de Judas se acomode a este propósito, para que hable de su problemática, Borges va a inventar un teólogo, Niels Runeberg, cuya interpretación de Judas y Jesús implique la inseparabilidad de ambos. El héroe Jesús y el traidor Judas serán para Niels Runeberg dos caras de la misma moneda. Premisa sine qua non de la situación que Borges vive, que ya viste aparecer en La forma de la espada, donde el traidor tomaba la identidad del héroe, y en Tema del traidor y del héroe, donde directamente eran la misma persona. En los tres cuentos sobre la traición, delator y delatado, ya que siempre es esa la traición, como si no hubiera otro tipo de traición, delator y delatado son dos partes de una unidad, porque deben serlo para respetar el método isomórfico de traslado a la ficción que está siguiendo Borges. Dentro del esquema fijo de estos tres cuentos se da la variante propia de este, indagar los motivos. Borges va a ofrecer tres versiones de los motivos que pudieron haber operado en él. Una de orden metafísico, otra de orden moral y otra de orden psicológico. Digo que pudieron haber operado porque no hubo deliberación. Él no se traicionó a propósito, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo al compilar los cuentos post-iluminación y presentarlos al Premio Nacional. Bien, el desarrollo argumentativo de las tres versiones de Judas constituye el cuerpo del cuento. Cuerpo que viene precedido por una introducción muy importante, que es una adivinanza, y seguido de una conclusión también muy importante, de manera que podemos decir que este cuento se compone de tres partes, obviamente relacionadas como momentos de un mismo discurrir, pero bien diferenciadas. Una adivinanza, tres versiones de la traición y la confesión de un nuevo temor. Vamos a la adivinanza. Digo que hay una adivinanza porque Niels Runeberg no es solo un personaje. La descripción que Borges hace de él traza un perfil incompleto, pero que, como vas a ver, le calza a un teólogo real, Thomas Troward, escritor del Nuevo Pensamiento, autor de varios libros, uno de ellos titulado Misterio y Significado de la Biblia, cuyas conclusiones resuenan muy fuerte en tres versiones de Judas. Borges reelaboró argumentos de ese libro, ya lo vas a ver, y los adaptó a la relación Judas-Jesús. Esto fue lo que me dio la pauta de que la primera parte del cuento consistía en una adivinanza cuya solución era Thomas Troward. Así que voy a tomar el nombre Niels Runeberg como si fuera la X que representa una incógnita y voy a seguir las pistas que Borges da en la descripción. ¿Y qué dicen? Primero, si hubiera vivido en el siglo II, habría sido un líder gnóstico. 2. Si hubiera vivido en la Edad Media, habría sido un heresiarca y tal vez condenado a la hoguera. 3. Pero vivió en el siglo XX y se movió en ámbitos universitarios. 4. Publicó todos sus libros en el siglo XX, de ahí que no figuren en catálogos de libros prohibidos. 5. Fue hondamente religioso y su fe fue evangélica, era protestante. 6. Sus tesis fueron para él la clave que descifra un misterio central de la teología y les dedicó su vida. Y 7, y última, murió de la rotura de un aneurisma. Todo le calza a Thomas Troward. En Misterio y Significado de la Biblia hizo una lectura gnóstica de la Biblia, es decir, que se lo puede considerar un neognóstico o un gnóstico moderno, y en el siglo II hubiera sido simplemente un gnóstico. En la Edad Media hubiera sido un heresiarca. Thomas Troward fue teórico del Nuevo Pensamiento, tal vez el teórico más importante que fundó sobre bases especulativas las tesis de esta corriente que empezó siendo eminentemente práctica. O sea que Thomas Troward fundó o fundamentó una desviación del cristianismo. Y sí, en la época de Dante
habría sido considerado un heresiarca, fundador de una herejía. También es cierto que, aunque nació en la India de padres británicos en el año 1847, o sea, en el siglo XIX, vivió hasta 1916 y todos sus libros los publicó durante el siglo XX, después de cumplir los 55 años, cuando dejó su cargo de juez en la India y regresó a Inglaterra. De manera que está muy bien cómo se expresa Borges. No dice que nació en el siglo XX, ni dice que vivió en el siglo XX, sino que Dios le deparó el siglo XX, y no tanto a él como a sus libros, porque Borges enseguida aporta las fechas de publicación de los libros, que son 1904, 1909 y 1912. Curiosamente, en 1904, Thomas Troward publicó Conferencias de Edimburgo sobre la ciencia mental y en 1909 publicó las Conferencias de Dore. En 1913 publicó Misterio y Significado de la Biblia. En el cuento Borges dice 1912. Pero como son los argumentos de este libro los que Borges va a reelaborar en el cuerpo de 3 versiones de Judas la Verdad, no me importa que diga 1912 en lugar de 1913. No es necesario que coincida la fecha si puedo establecer un lazo entre los argumentos. También es cierto que Thomas Troward fue hondamente religioso y que se formó en Inglaterra bajo la religión de los padres, ¿no? El protestantismo. Y es cierto también que dedicó su vida al estudio de las religiones antiguas y a los libros sagrados de la India, los Upanishads, los Vedas. Además, tal como dice Borges, creyó haber descubierto la clave que descifra el misterio central de la Biblia. Lo dice en el prólogo del libro, lo repite en el libro y lo expresa el significado del título, Misterio y Significado de la Biblia. Cuando pasás de un misterio al significado es porque descubriste la clave. La clave es la ley de atracción, como ya vas a ver. Por último, aunque Thomas Troward murió en 1916 y no en 1913, como dice la adivinanza de Borges, fue por un derrame cerebral que bien pudo haber causado por la rotura de un aneurisma. Bonus track para tu imaginación. Fíjate que el personaje de Borges lleva el apellido del compañero de Judson Runeberg. En el jardín de senderos que se bifurcan, la suerte de Runeberg y la de Judson estaban ligadas. Acordate, Judson decía, Richard Madden en el departamento de Runeberg quiere decir el fin de nuestros afanes y también de mi vida. Quería decir que Runeberg había sido arrestado y que antes de que terminara ese día, Judson correría la misma suerte. No sé si soy clara, Borges había escrito esto en su cuento de 1941. 2 años más tarde, en 1944, le pone el nombre Runeberg al personaje que remite a Thomas Troward, porque quien lea los libros de Thomas Troward lo atrapa a él. Thomas Troward es una fuente de Borges, como lo es Ouspensky, fuentes que Borges nunca confesó abiertamente para construir una muralla en torno de su obra. Ya voy a volver sobre esto cuando analice el cuento La muralla y los libros. En ese cuento se queman los libros y se construye una muralla. En la vida de Borges no son 2 actos separados, no son el mismo acto. En el mismo acto de ocultar los libros de Thomas Troward, los libros de Ouspensky y de otros autores más, Borges construyó la muralla. Si no te alcanza con esto para aceptar como solución de la adivinanza que Nils Runeberg remite a Thomas Troward, no te preocupes porque hay más. Y ojo que digo remite. Nils Runeberg no es Thomas Troward. En rigor de verdad es una mezcla de Borges y Thomas Troward. O dicho de otro modo, Borges pone en boca de Nils Runeberg su propia reelaboración de los argumentos que aparecen en Misterio y Significado de la Biblia de Thomas Troward, cosa que podés leer en el cuento mismo, porque Borges deforma, oculta, oscurece, pero no se calla nunca, dice todo, y si no lo dice, lo señala, lo indica. En este caso dice que un literato de Buenos Aires, o sea Borges, podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg, o sea las de Thomas Troward, y usarlas como un ejercicio de la blasfemia. Primer punto. Borges no se va a tomar en serio las tesis teológicas de Thomas Troward, no las va a tomar teológicamente, se va a permitir blasfemar adaptándolas a sus fines. Y segundo punto, un poco más abajo explica que en su artículo solo va a registrar las conclusiones de Runeberg, o sea, de Thomas Troward. No va a registrar sus pruebas, ni tampoco su dialéctica. Y sí, es verdad. Borges no copia, relabora argumentos, sintetiza, adapta, saca conclusiones y modifica. Pero igual es todo muy reconocible. Por ejemplo, la dialéctica que Thomas Troward propone y analiza en su libro
misterio y significado de la Biblia, es entre Moisés y Jesús. Borges, en 3 versiones de Judas, adapta las pruebas a otra dialéctica, la de Judas y Jesús. ¿Qué le importa Moisés? ¿Qué podría trasladar de su situación a la figura de Moisés? Nada. Hay que cambiarla por la figura de Judas. Ahora, las conclusiones sirven si adapta las pruebas, porque Thomas Troward dice que Moisés y Jesús son los 2 personajes principales de la Biblia. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Y como son las 2 únicas partes de la Biblia, Moisés y Jesús constituyen una dialéctica muy significativa, una dupla. Y si hay algo en lo que Thomas Troward insiste con respecto a esta dupla, es que uno remite al otro. Lo dice de 1000 formas. Dice que el profeta que vendría, o sea, Jesús, debía duplicar a Moisés, que Jesús es complemento de Moisés, que nunca podríamos comprender a Jesús antes de comprender a Moisés y que nunca podríamos comprender a Moisés antes de comprender a Jesús. Y dice que Jesús es un reflejo de Moisés y que solo entre los dos enseñan la verdad completa. Uno solo no podría. Moisés lo hace desde el punto de vista del universal y Jesús desde el punto de vista del individuo. Esta complementariedad es casi una cantinela de misterio y significado de la Biblia que Borges traslada a la dialéctica Judas y Jesús. Porque, claro, Moisés no delató a nadie, ¿no? Es tan héroe como Jesús. Se necesita un delator, Borges necesita un delator. Pero la conclusión que saca Thomas Troward de Moisés y Jesús es fantástica y le sirve a Borges para lo que él quiere decir de Judas y Jesús. Por eso la mantiene en las 3 versiones que va a dar de Judas. En la versión metafísica, Runeberg dice que Judas refleja a Jesús como un espejo, invirtiendo la imagen del héroe como hacen los espejos, ¿no? Y la imagen invertida del héroe es el traidor. En la versión moral, Judas busca voluntariamente ser delator para repetir o copiar el acto de Jesús. Como Dios se rebajó a ser hombre, Judas se rebajó a ser delator. Y en la versión psicológica, Dios se hizo Judas, ¿no? Acá ya hay identidad. Como ves, Borges fue muy honesto cuando dijo que pensaba cambiar la dialéctica y mantener las conclusiones. En el próximo video te cuento sobre las pruebas que justifican la inseparabilidad de Judas y Jesús, que por supuesto no son las que justifican la inseparabilidad de Moisés y Jesús, pero igual están tomadas del libro de Thomas Troward.